Amados hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios una vez más por estar dispuestos y listos a compartir el mensaje del Señor. Bienvenido sea cada uno de ustedes, los que se van a conectar, como también los que posteriormente estarán escuchando el mensaje. Que Dios los bendiga. Y así, amados hermanos, espero que hayan pasado una semana hermosa, con conflictos, con dificultades, pero eso es parte de lo que viene junto con nosotros, que tenemos que vencer y superarnos en las cosas del Señor. Y es así, amados hermanos, como vamos a comenzar el mensaje de esta tarde, abriendo nuestras Biblias en el pasaje que hablábamos el domingo pasado, en Gálatas. Recordemos que estuvimos hablando el domingo pasado acerca de presentar fuegos extraños en el altar de Dios. Y hoy vamos a continuar con una segunda parte, ¿verdad? La música mundana dentro de las iglesias. Ahora, ¿de dónde surge esto? ¿De dónde salió? ¿De dónde se originó? ¿Verdad? ¿Quién fue el fundador? Sabemos de que cada libro tiene un epílogo, y muchas veces el epílogo es un poco aburrido, pero para llegar a la acción tenemos que leer el epílogo del libro, porque de esa manera podemos contextualizar de qué se refiere, a qué se refiere, como en este caso, ¿de dónde surge ese movimiento carismático? Y sobre eso vamos a hablar ahora. Vamos a entrar a la palabra. Como les decía, hemos tomado nuevamente el libro de los Gálatas en el capítulo 1, versículo del 6 en adelante, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor: estoy maravillado, estoy sorprendido, dijo el apóstol. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a orar. Padre celestial, invocamos tu presencia, oh Dios, y te pedimos, Señor, que la asistencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros. Administra, oh Dios, la palabra de esta tarde en cada corazón. Permite, oh Dios, de que a través de ella nos llenemos del conocimiento, y que, Padre, si hay quienes estén dentro de este camino, que salgan. Y los que se han quedado fuera, oh Dios, para no entrar en él, que se mantengan, Señor, dependiendo del evangelio que tú dejaste para tu iglesia. Ayúdanos, fortalécenos, que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de mi mente, ponga gracia en mis palabras, y que seas tú administrando tu palabra en nuestro corazón. Padre, te damos las gracias
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, entonces, ¿de dónde surge este movimiento? Yo no sé si usted lo sabe o alguno de los que nos están viendo lo sabrá, ¿verdad? Pero si usted no lo sabe, déjeme recordarle esto. ¿Quiénes son los G12? Es un grupo de iglesias evangélicas que han caído bajo la influencia de un visionario satánico que dice haber recibido una visión. Ahora, este varón era un pastor colombiano, pero dejó el ministerio porque se cansó de que la gente que venía a la congregación se le iba. Entonces se cansó de seguirlos, de buscarlos para que ellos regresasen a la congregación. Entonces determinó el abandonar el ministerio y, según la historia, él habla con Dios y le hace saber a Dios de que él no regresará al ministerio hasta que Dios le conteste. Vea la artimaña de Satanás, que lo que confesamos con nuestra boca, Satanás está a la vuelta de la esquina preparándonos lo que nosotros estamos deseando. Y es así como este varón llamado César Castellano, que nació en Colombia, se va por 2 semanas o por largo tiempo a vacacionar. Eso fue en 1982. Se fue al Atlántico de Colombia. Allí recibió supuestamente la revelación de parte de Dios. Pero déjeme decirle esto. Este movimiento no surgió de los evangélicos. Este movimiento surgió de la Iglesia Católica, por medio de un padre sacerdote, José Balaguer. Él comenzó el movimiento, pero como Satanás es astuto y encontró un instrumento adecuado, vea, adecuado, ¿por qué? Porque un sacerdote no iba a venir a convencer a un cristiano evangélico. Mas, sin embargo, usa a Castellanos para que Castellanos fuera el instrumento de él y por medio de Castellanos entrar a las iglesias evangélicas. Un evangélico podía entrar a la iglesia evangélica, pero un sacerdote católico no podía entrar. Entonces, la artimaña de Satanás es usar a Castellanos para que Castellanos iniciara o continuara el trabajo que estaba haciendo Balaguer. Y es así como, les decía, en 1982, él recibe la supuesta revelación de Dios. Entonces, en 1983, vea que esto es fresco. Esto no estamos hablando del tiempo de Cristo. Esto es fresco. El carismatismo está dentro de las iglesias por este lapso de tiempo. Porque en 1983, entonces, Castellanos decide regresar nuevamente al Evangelio. Ya inducido, seducido y enviado por la Iglesia Católica, porque en este movimiento está el Vaticano de por medio, porque el Vaticano es el que está preparando y está promoviendo el gobierno mundial para el anticristo. Así es como viene funcionando. Ahora, doctor Gustavo, que Dios me le bendiga. Entonces, ahora, amados hermanos, la G, ¿qué representa la G? ¿Sabe que el diablo es puerco? El diablo es astuto. Cuando la persona se vuelve un instrumento en las manos de Satanás, Satanás trabaja bien finito. Vea,
esto de G12, de G8, esto salió de los Estados Unidos. Yo no sé si usted se recuerda cuando los presidentes se reunían, los G20, los G12, los G8, los G4. ¿Qué quiere decir? Los 4 grandes, los 20 grandes. Eso es lo que significaba. Ahora, a Castellanos se le hizo muy atractivo, ¿verdad? Se le hizo muy atractivo el G12. ¿Por qué? Porque vea la astucia de este hombre. Eran 12 las piedras del pectoral del sumo sacerdote, ¿verdad? Eran 12 las tribus de Israel. Eran 12 los discípulos. Entonces, para darle un realce bíblico, un trasfondo bíblico, él usa el número 12, que conlleva a que, según la revelación, la visión que él recibió, él tenía que convertir o que ganarse a 12 apóstoles. De allí empezaron a surgir apóstoles por todos lados, pastores que se llamaban apóstoles. ¿Okay? Entonces, de allí surge en que él tenía que ganarse a 12, y estos 12 ganarse a 12 cada uno, hacer una pirámide. Yo no sé si usted se recordará años atrás, en los 80, 90, allá en Estados Unidos, me imagino que acá también, pero en Estados Unidos estaba el juego de la pirámide, que cada quien tenía que poner una cantidad de dinero y a la misma vez traer gente. Y así iba subiendo el de arriba, iba subiendo más, según los que iban hiriéndose. Entonces, cuando llegaban a la punta de la pirámide, entonces esta persona agarraba el dinero completo y lo prohibieron por la razón de que era ilegal, porque el que agarraba el dinero después se desaparecía y después se quedaban los demás en blanco. Pero bien, volviendo a eso, él tenía que formar una pirámide de apóstoles, ¿verdad? Y resulta ser de que Balaguer, el sacerdote, Castellano, igualmente como José Smith, el padre de la poligamia, ellos dicen que recibieron de parte de Dios la última parte, la última porción de la Biblia que no se nos ha dado, y que ellos la recibieron de parte de Dios y será dada a través de ellos. Es algo de que ocasionaría, amados hermanos, un conflicto bíblico. ¿Por qué razón? Porque el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 18 al 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que nadie puede aumentarle ni nadie puede quitarle a la palabra de Dios. Y César Castellano se atrevió a decir de que él tenía la última parte del contexto bíblico que nos hacía falta. La Biblia es clara, y de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Pero bien, entonces, ¿cuál es el propósito de Castellanos? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál ha venido siendo el propósito? Y déjeme decirle que a estas alturas tienen más de 200,000 miembros. Más de 200,000 miembros. ¿Verdad? ¿Por qué? Hay 3 cosas que las iglesias evangélicas hemos descuidado: discipulado, ¿verdad?, la oración y la capacitación.
Y este hombre ha venido usando esas debilidades de la iglesia evangélica para convertirlas mal usadas, mal empleadas y mal dichas de acuerdo al contexto bíblico, pero así ha ganado más de 200,000 personas. Ahora, decíamos, ¿cuál es el propósito? El propósito, amados hermanos, es corromper la iglesia. Ese ha sido el propósito, corromper la iglesia, introducir dentro de la iglesia evangélica el carismatismo, la apostasía y la falsa alusión de la música y su contenido. Reclutando especialmente a los jóvenes. ¿Saben por qué los jóvenes? Cuando estoy hablando de jóvenes, no, estoy hablando, acuérdense que les predicaba acerca del libro de Marcos. Un joven era entre 24 y 40 años. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué a los jóvenes? Porque los jóvenes son más sensibles, amados hermanos. Los jóvenes son más sensibles. Están reclutando jóvenes. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos pueden moverlos a los jóvenes, y los jóvenes están ansiosos por descubrir cosas nuevas. Vamos a detenernos un poquito en esto. ¿Qué es lo que está pasando? Pastor Luis Durán, que Dios me le bendiga. Gloria Cisneros, que Dios te bendiga, mija. Entonces, vamos a detenernos en esto. Los jóvenes, amados hermanos, mire, los jóvenes son una parte vital dentro de las congregaciones. En cierta manera de decir, los jóvenes son el alma de la congregación. Una congregación sin jóvenes es una congregación muerta. Y los jóvenes están ansiosos por ser explotados en esos talentos, en esas habilidades, en esas cualidades que tienen. Mire, allá en Mojave, yo admiro mucho a estos pastores porque, como dice el dicho, al ojo del amo engorda el caballo. Son pastores amorosos, dados, entregados, hermano, que pusieron su salud por andar buscando las almas. Y para la gloria de Dios, Dios los ha mantenido y fueron sanos. Pero estos pastores han mantenido un grupo de jóvenes que, mire, cuando nos venimos nosotros de Los Ángeles, de allá de California City, había un niño, estaba más pequeñito, ¿verdad? Y le estuve dando vamos a decir, unas ideas cómo tocar las congas. Y ahí está. Y ya es un jovencito, es un teenager. Y está allí, trabajando dentro de la obra, porque hay bastantes talentos, amados hermanos. Y estos pastores se han dedicado a guiarlos, a orientarlos, velando siempre por la salud espiritual de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque los jóvenes son el alma de la congregación. Pero si nos damos cuenta, han tenido jóvenes acá. Aquí hay iglesias que han tenido jóvenes, hermano. ¿Y qué han hecho con los jóvenes? Les abrieron las puertas. Y la apostasía allá afuera, esperándolos, atrayéndolos, porque están deseosos de encontrar un lugar donde los apoyen. No se trata de que al estar trabajando dentro de la obra van a hacer lo que quieren. No, por eso hay pastores que se dedican a ellos, que los administran con la sana doctrina. Pero mire, es triste, es lamentable. Teníamos 30, teníamos 35. ¿Y dónde están ahora? En Egipto. Algunos de ellos metiendo mujerzuelas en sus casas, teniendo relaciones sexuales cuando la mamá no está. Otros haciendo desparpalle de sus vidas. Otros escuchando música que les da la gana. ¿Por qué? Porque la iglesia, la congregación de vejestorios,
Los han eliminado, los han sacado. Querían levantar un grupo de alabanza al Señor, pero no. Les molestaba el ruido. A María Dolores le molestaba el ruido. A Lamentaciones le molestaba el ruido de los instrumentos. Querían tener un equipo de básquetbol y jugar, entretenerse entre ellos dentro de la iglesia, de los atrios de la iglesia. No. María Dolores decía: me duelen los oídos. ¿Y qué hizo el siervo? ¿Qué hizo el sacerdote? Sacarlos, tumbarles todo lo que tenía. ¿Por qué, hermanos? Si Dios es dueño de la alabanza, si a Dios le encanta que su pueblo le alabe con toda clase de instrumentos, ¿y quiénes somos nosotros para decir: no, aquí solo se canta con piano? ¿Quiénes somos nosotros? Es triste, amados hermanos, que la iglesia se ha vuelto un vejestorio y todos los jóvenes están ahí en la calle y los padres lamentándose. ¿Pero qué están haciendo los padres por rescatar a sus hijos? Nada. ¿Por qué? Porque al sacerdote no le interesa, porque es un vejestorio. Hermanos, abramos los ojos. Los jóvenes se están perdiendo porque nosotros estamos abriéndoles la puerta y luego les reclamamos. ¿Por qué? Ahora, ¿tiene algo que decir la Biblia al respecto, amados hermanos, acerca de la música, su estilo, el propósito dentro de la iglesia? Sí, sí, hermanos. La música ocupa un lugar muy importante dentro de la voluntad de Dios. En la adoración, la música fue puesta en manos de los, allá en el cielo, de los ángeles celestiales, los cuales le alaban día y noche. Vea el Salmo 148:3, dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle todas lucientes estrellas. ¿Sabe de dónde se originó esta alabanza? Allá en el tercer cielo. ¿Y sabe quién la dirigió? Luzbel. Antes de ser mandado a la tierra, Luzbel estaba dirigiendo la alabanza de las estrellas, la alabanza del sol, la alabanza de la luna, la alabanza de los ángeles. Amados hermanos, como director, ¿quién más, qué mejor que Satanás es el conocedor? Como cantante, Satanás, conocedor de la música, Satanás. Amados hermanos, Satanás fue el único que Dios le dio libre albedrío, que él hacía sus propias decisiones. Era importantísimo, de acuerdo a Isaías 12:14. Satanás era el que estaba cuando era luz bella. Él era el que dirigía la armonía, la adoración a Jehová. Vea que todos los instrumentos, el único instrumento que no aparece es la batería, pero se complementa con los címbalos, con los tambores. Pero hay sacerdotes que tienen un alto prejuicio, que a Dios no le gusta el ruido. ¿Quién dice que a Dios no le gusta el ruido? No nos gusta a nosotros porque estamos viejos, ya olemos a hijillo, pero a Dios le encanta la alabanza, amados hermanos, con toda clase de instrumentos. Y todos los instrumentos que hay aquí en la tierra bajaron del cielo. Todos esos instrumentos están en el cielo. ¿Por qué vamos a limitarnos? ¿Por qué vamos a contextualizar las cosas que no van? Ese es el problema. ¿Qué va a pasar? Sacerdote,
¿Qué va a pasar de aquí a 4 años? Ya los viejos nos vamos a morir. ¿Y qué va a quedar? Por el prejuicio. Porque les molesta el ruido. Mire, el enfermo al hospital y el muerto al cementerio. Así de sencillo. Pero no podemos atar a un grupo de jóvenes que tienen talento, tienen capacidades para administrarlos dentro, porque es más fácil controlarlos y administrarlos dentro que en el mundo. ¿De quién es la culpa? Del sacerdote aguado. De él es la culpa. Y los líderes, que son más carnales que el diablo. En este tema hay y existen muchas divisiones, amados hermanos. Muchas divisiones, férreas, duras. Pero vamos a darnos cuenta de que es fácil entender cuando queremos entender. Vea lo que dice 1 Corintios 10, 23. Tocamos este versículo la semana pasada, superficialmente, ¿verdad? Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es permitido hacer. Como cristianos, todo nos es permitido hacer, pero no todo va a ser para beneficio nuestro, ni para la gloria de Dios. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Por eso tenemos el libre albedrío. Tenemos la opción de hacer muchas cosas, pero tenemos la libertad de poder decidir qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué? Porque en la vida, amados hermanos, vamos a encontrar ejemplos de situaciones que podrán parecer buenas ante nuestros ojos, pero que en definitiva están fuera del orden de Dios. Y como cristianos no podemos justificar lo que no tiene justificación, aunque parezca bueno. Bien dice el dicho, no se hacen cosas buenas que parecen malas, ni malas que parecen buenas. ¿Por qué? Porque Dios condena a quienes no hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Así, los que justifican, porque déjeme decirle, el Señor no nos dejó acá para tomarnos cantidad de tiempo. El Señor nos dejó con un propósito. Y el propósito del Señor es que las almas sean salvas. Ese es el propósito. ¿O usted cree que solo los pastores tienen el deber de desvelarse 24/7? Bueno, algunos que son medio haraganes, que no van el día domingo, el día a las 9 de la mañana y el día martes. Pero no, hermanos. Dios nos dejó aquí con un propósito. No podemos justificar lo que para Dios no tiene justificación. Porque usted puede decir, mire, hermano, es que yo no le veo, mire, yo no le encuentro nada de malo. Porque estamos hablando de la música. Acuérdese, de la música que está dentro de las congregaciones, en muchas congregaciones hoy en día. Y usted puede decir, pero es que yo no le encuentro nada malo estar escuchando en la radio una cancioncita que habla de Cristo. También están los clásicos, los cristianos clásicos, los que les gusta oír Beethoven, la quinta sinfonía de Beethoven. Entonces dirá usted, ¿entonces la música clásica es mala? Sí, hermano, es mala. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué es mala? Porque toda esa música clásica fue escrita, fue dedicada a los dioses griegos, greco-romanos, como a Zeus, Artemisa, Apolo,
Diana. ¿Sabe quién es la diosa Diana? La diosa de los Efesios, con la que Pablo tuvo tremendo agarrón, porque les habló en contra de su diosa. Porque es una diosa representada con senos a todo a su alrededor, porque es la diosa de la fertilidad. Y todos vienen a ella a amamantarse. Y toda esa música clásica o semiclásica que el hombre ha escrito, ha dedicado a los dioses greco-romanos. Por eso es malo. Porque toda música, toda adoración que se le debe dar a Dios, debe ir a través del Espíritu Santo. Entonces, es mala la música. Entonces no nos dejan, dirían ustedes, entonces no nos dan opción. ¿Qué música vamos a...? La música que nosotros debemos de escuchar y debemos de transmitirle a Dios es la música saturada a través del Espíritu Santo. Dios ha dejado cantidad de material, como dije la semana pasada, para que los cantautores se inspiren en el contenido de la palabra. Les digo, esta iglesia, los cantos vienen de acá. Los cantos que algunos de ellos componen vienen de acá, de la palabra. Así, hermanos. Pero es triste, es lamentable darnos cuenta que cuando el apóstol Pablo dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio, ¿cuál es el diferente evangelio? El evangelio barato, ese evangelio cómodo, ese evangelio que no implica sacrificio, ese evangelio leudado, ese es el evangelio que se está predicando en muchas iglesias hoy en día. Póngame la música, por favor, esposa mía. Súbamele un poquito de volumen. Era un sábado en la tarde, yo estaba corriendo en el parque. Se me acercaron unas chicas y me invitaron a una fiesta. Yeah. Al menos fue lo que dijeron. Me dieron una tarjeta con una dirección. Un domingo en la mañana. Me parecía raro, pero me dije, cualquier hora es perfecta, perfectísima, para la diversión. Por fin llegó el domingo y desperté celebrando. Ya estaba maquinando, me imaginaba gozando, bebiendo, bailando y sudando. La 2, hermano. Yo soy tu amigo Miguelito, no me confunda. ¡Qué felicidad! ¡Chequéame! Adiós, adiós, a papá,
esta música del grupo Redimidos, la letra es completamente, entre comillas, cristiana, ¿verdad? Su contenido es cristiano. Pero, jóvenes, ¿qué inspiración les da esa música? ¿Qué es lo que les hace sentir? Porque la música es controversial. Y vamos para allá. ¿Qué dice Proverbios, capítulo 6, versículo 3? De aquellos que, si usted se da cuenta, todos los raperos ahora tienen esa costumbre de mover los dedos, de hacer señas con los dedos, de agarrarse la bragueta del pantalón y de estar meneando la mano. Todos. Déjeme decirle lo que dice el proverbio: el hombre malo, el hombre depravado es el que guiña los ojos, ¿ok? El que le hace a la muchachita así, ¿verdad? El que habla con los pies, el que hace señas con los dedos. Y dice: perversidades hay en su corazón. Entonces, si hay perversidad en el corazón de aquellos que interpretan esta clase de música, no es una música consagrada a Dios, ni es una música para que ustedes, los jóvenes, estén ahorita escuchando en sus casas. Dios condena esa clase de música, porque viene la perversidad, viene el enemigo y pone mentalidades completamente fuera de la voluntad de Dios. La segunda que se tocó, la abusadora. Amados hermanos, eso es una vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque esa canción aquí en Honduras, en la estación de radio 97.5, que es dueño el apóstol de la Nueva Jerusalén, allí, este muchacho que cantó esa canción, allí la cantan y la bailan en el altar de la iglesia. Y es un apóstol. Y esa es la parte de la música que escuchan ellos en el altar. Amados hermanos, es una vergüenza. Los altares de ciertas congregaciones se han convertido en antros. La tercera, la canción esa el grupo Banderas, dos homosexuales que se habían peleado y escribieron esta canción para reconciliarse, y vienen unos cristianos y la convierten, le cambian la letra y venga para acá, pan con frijoles. ¿Dónde estamos, amados hermanos? Por eso el apóstol Pablo enfatiza que todos aquellos sacerdotes que aceptan una doctrina completamente ajena a la doctrina que Jesús dejó, están en maldición. Están en maldición. Hermanos, es bien difícil, pero los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Eso es lo que la palabra nos enseña. Dios no quiere la alabanza lentada. La música que Dios dejó, la dejó para alabanza de su gloria. Y déjeme decirle que está comprobado, hermanos, científicamente está comprobado que solamente el hecho de escuchar una música, aunque no traiga letra, pero es una música, esa música le cambia las emociones, la manera de pensar, ¿ok? Le cambia. La hija de un pastor se quitó la vida escuchando música así, revestida. Y no hace mucho, y eso fue en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque emocionalmente los confunde, les hace sentir sentimientos completamente ajenos, que no son espirituales. Por eso, jóvenes, apártense de esa música.
Porque para eso Dios ha dejado alabanzas para que nosotros le alabemos a Él, amados hermanos. ¿Por qué? Porque muchas congregaciones apóstatas han permitido la corrupción, hermanos. Han permitido la corrupción para satisfacer el cuerpo y seducir las pasiones de la carne. Y todo viene de la Iglesia Misionera Carismática Internacional de César Castellano. De ahí viene todo eso. Es difícil, es bien difícil. Vamos a ver Primera de Corintios. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Vean lo que dice. Dice la palabra: todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y a ese versículo, sin leer el contexto, se están basando los carismáticos. ¿Sí? Se están basando para decir que toda la música fue creada por Él, o sea, por Cristo y para Cristo. Pero Cristo es santo, 3 veces santo, vamos hermanos. Y nosotros debemos de seguir la mentalidad de Jesús. Pablo dijo: sed ejemplo, porque yo soy ejemplo para ustedes como lo fue Cristo para mí. Hermanos, 1 Corintios 14 dice: pero hágase todo decentemente y en orden. ¿Encuentra usted orden en la música? ¿En esos videos que salen? ¿De música cambiada? ¿Encuentra usted orden en esas congregaciones donde en los altares están? Es que miren, le digo, si tuviéramos cómo enviarles los videos para que usted se dé cuenta que en los altares, allí donde se predica el evangelio, allí donde supuestamente el Espíritu de Dios se mueve, allí están como aguas danzarinas, hermanas y hermanos, hasta con el pasito, bailando quebradita, porque se ha corrompido parte de la iglesia. Pero Dios le envía un mensaje, amados hermanos. Es necesario que con firmeza nosotros busquemos las cosas espirituales, busquemos el poder de Dios. ¿Por qué? Por la razón siguiente: que Dios demanda y Dios condena a todos aquellos, según Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay una advertencia: aquellos sacerdotes que han aceptado la doctrina falsas, hay por ellos, sabiendo que son malas. Pero como hablábamos la semana pasada, no se detuvieron a razonar, y por eso Dios decía y dice: mis pastores se han prostituido. Y han prostituido los altares. Toda música que no es inspirada por el Espíritu de Dios no puede ser ofrendada a Dios, porque entonces estamos presentando ofrendas que Dios no acepta, Dios no agrada. Nuestras oraciones, hermanos, ¿cómo oramos?
¿verdad? Entonces, cuando nosotros oremos, cuando nosotros hagamos algo para la gloria de Dios, cuando nosotros ofrendemos o diezmemos, tenemos que estar conscientes y seguros de que el Espíritu Santo está recibiendo lo que le traemos a Dios para que sea recibido por Dios. Santiago 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Póngame la música, por favor, hermano. Let's go. You're not ready. You're standing there. Microphone's over there. Bro, the intro's like 5 minutes long. I understood. Pueblo de Dios, alaba lo que Él vive. Él vive y para siempre su misericordia. Santo, ¿verdad? El Apocalipsis dice los 12 apóstoles. Habla de 24 porque habla de los 12 patriarcas, también habla de los 12 apóstoles. Dice que hay 24 que están adorando al Señor y todos dicen santo, santo, santo es el Señor. Nosotros tenemos esa sucesión apostólica, venimos de los 12, también venimos de los patriarcas. ¿Saben qué hacen? Y es todos esos patriarcas que son reyes, cuando viene la presencia del Señor, miren, se quitan la corona, y la ponen a sus pies y dicen: solo tú eres digno de recibir el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quita tu corona y dile: tómala, Señor, para ti es la gloria. Para Cristo, se necesita el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se necesita. Y arriba, por Cristo iré, Bien, hermanos, entonces, este grupo cambió la letra de Marc Anthony, Vivir mi vida, es música un poco reciente. Para nosotros los viejos, los pasteles verdes con hipocresía. ¿Cómo le cambiaron la música? Y entonces, algunos de los viejos que nos trae recuerdos, nos parece de que no es nada malo escuchar los pasteles verdes, sabiendo de que con esa canción conquistamos a la fulana, ¿verdad? Con esa cancioncita romántica andábamos de guapetones. Pero ahora que trae la letra cambiada,
viene el recuerdo. La bamba, con esa canción, es como los jóvenes están locos por explotar, por sacar todo lo que llevan dentro. Entonces, con esta canción se vuelven locos, y la aceptan y les parece que está bien. Pero Santiago capítulo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Es con Dios. Entonces, si nosotros nos ponemos a escuchar esa música, amados hermanos, estamos definitivamente siendo enemigos de Dios. Cuando nosotros debiéramos de seguir el consejo, cuando dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Según Jeremías capítulo 16. Porque no, a lo bueno le llamamos malo, ¿verdad? Debemos de regresar a la senda antigua. Jóvenes, adultos, debemos de regresar a aquel inicio del evangelio, aquel evangelio sano, aquel evangelio espiritual. ¿Por qué? Porque el libro de los Efesios nos enseña: fortaleceos en el poder de su fuerza, porque no depende de nosotros, sino depende de Dios. Pero nosotros, para buscar la fortaleza en Jesús, debemos de buscar las cosas espirituales, debemos de seguir orando, debemos de seguir meditando en la palabra, porque eso es lo que Dios quiere, que hagamos morir el viejo hombre, el viejo yo, que vaya muriendo paulatinamente, para que el hombre espiritual sea fuerte cada día. Amados hermanos, tenemos que darnos cuenta que una de las cosas más importantes es que no podemos servir a dos señores. No podemos ser cristianos ni ser mundanos. Tenemos que definir lo que somos. Yo soy de Cristo, yo soy de Cristo. Pero no nos pongamos en que yo soy de Cristo, pero me gusta comerme lo mundano. No podemos, amados hermanos. Colosenses capítulo 3 dice: y no es maravilla. Déjeme leer el 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, sus pastores, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Se da cuenta? Tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya no podemos prender el radiecito, porque en la iglesia estamos alabando a Dios. Pastor España, Dios me lo bendiga. Estamos alabando a Dios. Pero fuera de la iglesia, fuera de la congregación, en nuestros carros, estamos poniendo música completamente diferente. La conclusión es esta: no seamos una estadística más, amados hermanos. No nos convirtamos en apóstatas. Antes bien, seamos llenos de la presencia del Espíritu de Dios y contrarrestemos las artimañas de Satanás. Y de esta manera vamos a eliminar el estarle presentando fuego extraño a Dios. Quédese con ese pensamiento. Hagamos lo que tenemos que hacer para la voluntad de Dios. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque hemos concluido con este segundo tiempo, mi Dios, de enseñanza. Te pedimos, oh Dios, que permitas que esta palabra haya caído en buena tierra. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a mantenernos. Ayúdanos a no contaminarnos con las cosas del mundo. Ayúdanos, oh Dios, a confrontar cualquier adversidad del enemigo que traiga engaños, mi Dios. Ayúdanos
pero fortalécenos, Señor. Padre, te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos, donde quiera que se encuentren, que seas con cada uno de ellos. Que tengan una hermosa semana, Señor, y permite que el próximo domingo estemos aquí para presentar una vez más el mensaje de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.